Bueno, como veis, hoy no estamos en el entorno de siempre. Hemos salido para venir a conocer esta bodega, Parés Baltà. Estamos en el corazón del Penedés y junto con Marta Casas vamos a conocer el proyecto desde dentro. Vamos a ver la viña y los vinos y cómo los elaboran. Bueno, Marta, la primera pregunta, ¿a qué se debe el nombre de Parés Baltà y cuáles son sus orígenes? Pues para Esmalta el origen viene de 1790 con las primeras escrituras de viñas y eran dos familias de Barcelona que se unieron y tenían pues inversión para hacer en viñedo y en una casa que era una bodega y una vivienda. Y después en el año 78 se lo vendían y la familia Cusinet, la familia de mi marido, pues adquirió y siguió con la misma marca porque ya estaba hecha y además hacían ya el cava y espumosos y siguieron con los vinos tranquilos hasta ahora. Ahora, hoy en día que estás tú aquí, ¿cuál es la filosofía de trabajo que tenéis tanto en la bodega como en el viñedo? Desde que llegué ya hacía muchos años que se trabajaba en orgánico, pero no estaba certificado. Justo fue en 2002, 2003 en conseguimos la certificación de ecológico por el CCPAE y siempre ha sido pues hacer el vino lo más bueno posible, a la máxima calidad que se pueda. Cada año intentar mejorar algún detalle para hacer el vino mejor que el año anterior y siempre buscar hacer el vino más bueno que nunca hemos conseguido aún y ese Vale. es el objetivo siempre, ir a mejorar y en cultivo ecológico y además biodinámico, que desde el año 2013 somos certificados por Demeter gracias a hacer todas las prácticas de los preparados biodinámicos y trabajar pues el cultivo siempre dando vida al suelo, vida a la planta para que el vino que estamos tomando tenga vida. Tú eres la tercera generación, ¿no?, de esta bodega, digamos. ¿Qué crees que has mantenido de la tradición que todavía sigue estando aquí y qué habéis innovado? ¿Crees que qué es lo que hay de nuevo? Pues ahí sí, hay una combinación muy buena porque nosotros estamos haciendo aún pues, los vinos con un retoque de los que hacía mi suegro, los coupage del Blanc de Pax, por ejemplo, Honeymoon, el Ros de Pax son los clásicos de la casa que él empezó en los años 80, 90 a hacer estos vinos de la gama origen que llamamos y entonces la tercera generación lo que hemos hecho pues fue una explosión, un boom de hacer cosas innovadoras en pequeñas parcelas, o sea, vinos de monovarietales o vinos de parcelas específicas, algún cupaje también, pero microcubés. Los microcubés y la gama Revolution que le llamamos, pues por ejemplo el Cosmic o el Calcari, que son los vinos revolucionarios de la tercera generación que pues quisimos hacer un Chardonnay 100% en barrica, un 100% en inox y después un cupaje de Xavier con Sauvignon, por ejemplo, como Cosmic. Vale. Ahí están pues estas innovaciones y además ahora pues estos últimos años pues con los vinos sin intervención, con bajos sulfitos y de variedades ancestrales recuperadas. Un tema que hemos hablado durante la visita, el tema del cambio climático. ¿Qué crees que está pasando y qué impacto tiene o tendrá en el viñedo y en la producción de vinos? Yo recuerdo en el año 2002 cuando empecé que ya el abuelo pensaba que vendrían años de calor y años de sequía. Pues no lo decía así, pero se interpretaba por lo que decía. Y él ya tenía la visión de plantar en la montaña, de plantar en altura, en el valle, donde las plantas están más protegidas con este reservorio de humedad propio del bosque, del río Foix que pasa por el medio y de la altura, porque cuando estamos a 700 metros de altura pues hay un poco más de humedad, un poco más de temperatura, de cambios de temperatura de día y noche. Esto ayuda mucho a las plantas y parecía como que viene el lobo, pero tú no veías el lobo. Y hace unos años que le ves las orejas con esos cambios de temperaturas en verano que son de escándalo, con estos años de sequía tan tremendos. Este año 24 pues ya ha sido un poco más normal en pluviometría, pero sí, estamos ya con el lobo que está aquí. Tenemos el cambio climático en nuestra frente y estamos viendo las consecuencias, que hay viñedos que se han muerto, otros que están a punto. Este año se han recuperado bastante con estas lluvias y ahora con las de otoño esperamos que serán reservas muy buenas para el 25 y ojalá pues cruzamos dedos, tocamos madera, que venga pues algún año pues como el 19 y el 14, 13, 12, 10 que fueron años muy buenos. ¿Crees que el vino tiene cabida en un estilo de vida saludable? Totalmente. La cultura gastronómica y sobre todo en la zona mediterránea es el cereal, que es el pan, el vino, la uva, que es el vino, y el aceite. Esto es la dieta mediterránea en esencia. Por tanto, siempre one in moderation, como todo, que equilibrio. Si sabemos comer bien, si sabemos beber bien, y sabemos organizarnos bien toda nuestra
vida, que son todos los inputs que nos vienen, no tendría que haber ningún problema. Pero ya sabemos que el exceso, la alegría, las adicciones, los problemas que nos vienen mentales nos hacen tener pues malos hábitos. Y entonces, claro, caemos en problemas con alcohol, con más sustancias, incluso con la comida. El equilibrio es la base de todo. Y si cada uno tuviésemos claro todo esto y nos enseñan desde pequeños, porque estos son hábitos y esto es entender hasta tu cuerpo físico y tu mente, y cuando tienes la mente y el cuerpo físico bien, tienes todo perfecto. Entonces el equilibrio para mí es básico. ¿Cómo crees que podemos acercar el vino a nuevas generaciones o a personas que ahora mismo no lo contemplan como una opción dentro de su dieta o dentro de su ocio? Sí, esto es muy importante porque hay unos años que, por lo que sea, por historia, por el momento social, hemos perdido esta conexión, sobre todo con las generaciones nuevas, los jóvenes. Yo me podría considerar en mi momento de que a mí nadie me explicó pues cómo catar un vino y por suerte pues tuve el destino que me llevó hasta País Baltà con mi marido y con esta familia y poder aprender lo que es bueno del vino. Pero si no hubiese encontrado quizás este camino, a lo mejor pues solo entiendes el vino como una salida de diversión y de entenderlo mal. Entonces, puede ser que tengas una mala experiencia, entonces te vuelves del lado contrario de que no quiero alcohol y esto es lo que muchas veces ha pasado, que quizás por abuso, quizás por mala información, quizás porque no hemos sabido educar a las nuevas generaciones, pues ahora hay una movida que también está bien porque son ciclos, todos son empezar cosas nuevas y acabarlas y volver a empezar. Y ahora está de moda pues los vinos sin alcohol o bebidas refrescantes, incluso bebidas energéticas y con azúcar superquímicas, ¿no? Sí, sí, mucho O mejor. abstinencia total. O sea, hay toda esta movida. La tenemos que entender como también es la sociedad que es muy variada y además estamos con la mente muy abierta para viajar por todos sitios. Antes no, antes era como que tú solo estabas aquí, veías lo que tenías delante. Ahora tenemos una perspectiva mucho más amplia del mundo y ahí está la diversidad y por eso pues el vino está ahora en unas marismas de consumo, de que si está bajando, que si hay menos demanda, que la gente quiere otras bebidas. Lo tenemos que entender, tenemos que adaptarnos, pero no podemos dejar de lado de que tenemos que educar, tenemos que estar en contacto con la gente joven, que son el futuro de consumidores que tendremos y que entiendan que el buen y moderation que decimos, la cultura gastronómica, la comida, la bebida, todo va junto, el maridaje, que tenemos muchas bebidas que tenemos que comprender que en cada momento hay una bebida y tenemos que conocerlas. Y no por eso despreciarlas porque tienen alcohol o porque no tienen y entender que tenemos que hacer una formación, una educación cuando cada vez que tenemos un joven que se nos acerca o nosotros nos acercamos a ellos. ¿Qué tiene País Baltà que no tengan otras bodegas? Cuando yo pienso en País Baltà, digo, qué suerte que tengo, que es una bodega que tiene mucho viñedo. Hay pocas bodegas que tengan tanto viñedo tan cerca y tan variado, que tiene diferentes alturas, diferentes suelos, diferentes variedades y que por eso podemos hacer tantos vinos y podemos jugar un poco pues en estos momentos de crisis que, bueno, tienes viñas que a veces no responden, otras que están perfectas. Bueno, es este el factor diferencial del viñedo y que además es ecológico y es biodinámico y que encima dos chicas de fuera de la familia empezaron aquí la revolución con sus maridos y que estamos haciendo un montón de proyectos y trabajando con plantas propias del huerto, con el proyecto de variedades recuperadas, sin sulfitos. O sea, tenemos una variedad tan grande que a veces hasta yo me asusto, que me preguntan ¿cuántos vinos haces? Y digo, no, quiero contar, porque hacemos tantos y tantas experiencias. También una cosa que me gusta mucho y que es bastante diferencial, que quizás yo lo tenía en mi genética, pero me ha salido así de brote gracias a estar con mi suegro y mi marido y mi cuñado. Siempre están pensando en alguna cosa más, sea en viñedos, sea en la forma de hacer los vinos, sea en una maquinita nueva, un depósito nuevo, o incluso un nuevo vino de una parcela que veas que tú, que da alguna cosa distinta. Siempre esta inquietud, esta motivación de hacer algo diferente es la que te da la chispa de la vida. ¿Algún vino o alguna botella que te haya sorprendido últimamente o que quieras mencionar por alguna razón? Mira, justo esta semana pasada estuve en un congreso y después hubo una cata. Y en esta cata hubo una cariñena blanca de la Porta que me hizo mucha ilusión porque es una bodega que es joven, dos mujeres, una madre y una hija, viñas las dos.
que justamente hace unos años en las formaciones que hago de biodinámica vinieron las dos y han repetido en otras formaciones. Están haciendo biodinámica, son fantásticas, son humildes, hacen unos vinos de calidad bestial. Ahora no me acuerdo el nombre del vino, pero era una cariñena que hacía con cariñena blanca y tinta, pero la tinta en blanc de noirs. Me encantó esta conjunción de las dos y me encantó la boca de la cariñena. Y la cariñena blanca, sabéis que hacemos el vino satélite, desde el año 2017 que lo hacemos. Y es una de las variedades que le veo más futuro con este tema del cambio climático, de variedades de ciclo largo y que tengan no mucha graduación alcohólica. Entonces esto es interesante, que son variedades que no hacen mucho azúcar y mantienen muy bien la acidez. Entonces la crianza en botella es tan especial, da un cuerpo, da una sensación de potencial de envejecimiento que tienen estos vinos que me encantó y me sorprende muchísimo. Vale, pues de todos los vinos que has dicho que hacéis, ¿cuáles recomendarías para alguien que no conoce la bodega o que quiere iniciarse en este mundo? Pues mira, lo que estamos tomando ahora precisamente es un vino que está dedicado a una mujer, que también es un factor diferencial de País Balcán. Y esta mujer es Rosa Cousinet, que ya murió en 2021, con 101 años, abuela. Rosa, le pusimos el nombre de este rosado de garnacha, porque el match del nombre de Rosa con rosado pues iba fantástico. Y además para reivindicar estas mujeres que hace unos años pues estaban siempre detrás del escenario, siempre delante del escenario había un señor, toda esta forma que era la vida entonces, y estas señoras, estas mujeres están ahí trabajando en viñedo, trabajando en líneas de producción, trabajando en industrias, trabajando en tiendas, pero nunca eran importantes. El importante era el señor, el marido, pero gracias a esta conjunción, este matrimonio, que consiguieron juntar estas 5 fincas que tenemos ahora, esta mentalidad de cultivo ecológico. Y aquí tienes un cava, en este caso es un cava, no es un cava de guarda superior, 100% garnacha, Rosa Cousinet 2019, que te lo bebes, te sabe muy bien, tiene una intensidad aromática impresionante y además tiene el beneficio de que es salud, vino y salud, que es lo que mi suegro siempre recalca, que wine in moderation siempre, pero que el vino es salud y encima si no lleva ningún pesticida, ningún herbicida, es fantástico. Bueno, de cara a futuro, si miramos hacia adelante, ¿qué proyectos nuevos hay en la bodega o tienes tú que estén empezando? Pues veniendo de que hace ya unos casi 10 años que estamos con los sin sulfitos, después vino las variedades recuperadas y encima un proyecto que hacemos con Ancestral, con método Ancestral, los últimos que estoy haciendo en vino, pero después hay una parte que no es vino, que estoy probando, es una prueba de hacer bebida espumosa, fermentada en botella, pero va a ser agua, o sea, no hay vino ahí. Y hay flores, porque tenemos el huerto de las plantas medicinales y de las plantas de los preparados biodinámicos y además de verduras, que nos encanta tener nuestros propios tomates, nuestros propios alcachofas y pimientos. Pero además hay rosas y estas rosas que huelen una barbaridad, se maceran en agua, tienen un color fantástico, espectacular, un aroma increíble y añadiendo azúcar y un poco de zumo de limón, de limoneros nuestros también, tenemos árboles limoneros, pues hacemos fermentarlo, después acaba la fermentación en botella, como si fuese un método ancestral pero con agua. Entonces es una bebida que solo tiene 1,5 grados de alcohol, con un pelín de azúcar residual, pero claro, es agua, un espumante. Y ahí es donde estamos investigando un poquitín y pues bueno, será pues a lo mejor un experimento más o a lo mejor un producto más, no lo sabemos. Creo que además va como muy en línea con toda la tendencia nueva que tenemos de baja graduación alcohólica, de bebidas refrescantes. Qué bueno, qué interesante. A ver cómo va. Vale, pues nada, dejamos aquí. Muchísimas gracias, Marta. A vosotros por venir. Sí, un placer. Salud. Gracias. Si te ha gustado este contenido y quieres ver más, no olvides darle al like y suscribirte.